Kicillof y su definición de por qué no va a estar en el Pacto de Mayo. Para cerrar lo del Pacto de Mayo, se reescribieron algunos puntos. Son 10 cláusulas, le dice el gobierno, más que puntos, dijimos nosotros, puntos suspensivos. Porque vamos a repasarlos muy rápidamente. El primer punto, inviolabilidad de la propiedad privada. Para refundar la patria, piénsenlo en ese sentido. ¿En dónde está cuestionada la propiedad privada en la República Argentina? ¿Por qué esto es necesario? Y otra pregunta, para que vean que son títulos generales a los que hay que buscarles la orientación. Hay una enorme cantidad de argentinos y argentinos que les encantaría tener la posibilidad de acceso a la propiedad privada, vivienda, por ejemplo. Pero no se refiere efectivamente eso, a la propiedad privada de quién y en qué sentido en la Argentina está puesto en cuestionamiento. Porque, Segundo Pablo, punto. Sí. Está en la Constitución. Digo, no es claro, que... ya está. Pero está bien el análisis que hacías porque en la Constitución está eso. Hay otras cosas en la Constitución que no están en este pacto. ¿No? Es decir, leyeron la Constitución y dijeron, bueno, esta parte sí, pero esta otra no. El 14 bis no está, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora volvamos, cuando terminemos con los puntos, a ver qué es lo que falta, que es interesante. Es decir, interesante lo que dice, interesante lo que no dice. Segundo punto del Pacto de Mayo, equilibrio fiscal innegociable. Bueno, ¿quién es hincha del déficit fiscal? Nadie. Acá la pregunta que estamos aprendiendo a hacernos es el equilibrio fiscal, ¿para qué? ¿Y a costa de qué? Claro. ¿Cuál es el costo en el cuerpo de la sociedad en un momento de alta recesión, de bajo consumo, de magros salarios, de bajas jubilaciones? Si el equilibrio fiscal es innegociable. Es una pregunta, pero no porque alguien sea hincha del déficit fiscal, sino porque son preguntas que no se contestan. ¿Sabés qué? Súmense, ¿eh? No hay ningún país que se le ocurriría firmar eso. Porque es una estupidez. Mañana tenés una pandemia y ¿qué haces? Claro. Es sencillo, no tiene ningún sentido en la lógica de la Argentina, donde además la mirada del gobierno, y si querés del PRO también, es el problema fiscal. Bueno, parece razonable que vos pongas en el centro de la escena la cuestión fiscal. Ahora, que te ates de pies y manos para que nunca tengas déficit, no tiene mucho sentido. Es decir, también es cierto que es una declaración. Sí. Es una declaración y como toda No es declaración obligatorio. de muchos actores de la política se puede decir una cosa y después se puede decir otra. Bueno, pero digamos. es interesante hacia dónde lleva y cuáles son las preguntas a las que nos invita, porque también es una declaración de principios. ¿Vos pensás que está tratando de refundar la patria en base a estas cláusulas? Bueno, porque ahí hay que ver si efectivamente el plan original del gobierno era hacemos el Pacto de Mayo y eso después lo convertimos en leyes duras que conviertan esa declaración en un corpus jurídico que diga, bueno, déficit, no puede existir en la Argentina el déficit fiscal. Bueno, eso tampoco va a pasar. Está bien, me resulta interesante eventualmente analizarlo. Tiene razón lo que dice Pablo. Después hay que ver cómo se plasma en letra. Pero es palabra política de un presidente que llama a refundar la nación. Si la palabra no valiera, si esto lo dejáramos pasar y no valiera el análisis, pues entonces nada tiene sentido discutir. Punto 3. Reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Bueno, ¿quién podría estar eventualmente en contra de esto? Pero acá hay otra pregunta. ¿El Estado recaudando cuánto y qué significa ese 25%? ¿En qué estado? ¿Que el Estado esté presente de qué manera? ¿Es un Estado chiquito y es el 25% de ese Estado chiquito? ¿Es un Estado que garantiza derechos? Preguntas que no están contestadas acá, por supuesto. Perdón, Sí. el dato de septiembre del 2023 decía que el gasto público estaba en el orden del 37% del PBI. Es decir, implicaría reducir 12 puntos. Ajuste. En términos reales. No sé cómo estará ahora con Sí, todo... incluye en esa bolsa cosa, porque la presión fiscal en la Argentina del orden nacional es del 29%. Sí, estás muy cerquita del 25%, si querés. Lo que pasa es que Milei le mete adentro, todo. no solo los niveles subnacionales, sino el gasto cuasi fiscal y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un poco discutible. Vamos al cuarto punto del Pacto de Mayo. Educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Bueno, uno lo lee así, dice, ¿quién puede estar en contra eventualmente de esto? Pero pregunta, por eso puntos suspensivos. ¿Qué es útil y moderna? ¿Qué significa? La educación de nuestros pibes y nuestras pibas, futuros ciudadanos y ciudadanas con mirada crítica y responsabilidades. ¿En base a qué utilidad y con qué modernidad? ¿Preparados y preparadas para qué? Pablo. Es una pregunta. Pablo, Sí. esto se agregó porque esto no estaba. Esto no estaba. Yo digo, ¿a instancias de quién? Porque cuando lo vi digo, ¿a instancias de quién? ¿Quién planteó la cuestión educativa? ¿Los radicales?
Los gobernadores. ¿Los gobernadores radicales plantearon este punto? Me llama un poco la atención, así como está escrito y vos lo describías Sí. bien. No sé, Pablo. No, pidieron que esté incluida producción y educación. Me parece que la confección final de esto No fue de ellos. no fue de los radicales porque han tenido cuestiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación inicial, debería Claro. estar contemplado, Bueno. que acá está o sobreentendido o no forma No, parte de la volvamos un prioridad. segundito al 4, al de la educación, porque esa es la pregunta. Lo que no está, ¿cuál es ¿es una educación pública? ¿Es una educación gratuita? ¿O es una educación, o para lo útil y moderno hay que ir a una educación privada? ¿Es laica? Bueno, preguntas que no están, por eso lo de los puntos suspensivos. Vamos al quinto punto. Nos faltan 5, paciencia. Reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. ¿Quién no quiere simplificar la vida de argentinos y argentinas y promover el comercio, eventualmente? Ahora, reforma tributaria. ¿Para cobrarle a quién? ¿Para que pague más quién? ¿Y para quién sacarle un poco el peso impositivo? Esta pregunta no está, esto se tiene que discutir. Esta es la discusión política que el gobierno eventualmente busca negar. Por eso la importancia de lo político y por eso esto parece hecho por alguien que viene de afuera y que quiere suprimir las discusiones políticas. Pero es central una reforma tributaria, claro, pero ¿en qué sentido? Yo pienso, todo el mundo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que la mirada sobre ese punto puede ser en las antípodas, ¿no? Uno diría, bueno, el gobierno dejó un poco los dedos marcados en este sentido. En la ley bases reduce la alícuota de impuesto a las ganancias y vuelve a aplicar, de bienes personales y vuelve a aplicar ¿Eso ganancias. significa en jerga qué? En Que sencillo. los ricos pagan menos y los pobres o los trabajadores, si querés, pagan más. Sí. Sí, tiene una clara orientación. Ahora, se sienta otro gobernador u otro actor político allí y dice, no, yo quiero la inversa. Claro. De hecho, en el Congreso se discutió mucho esta contradicción, o si querés, esta orientación, para ser más preciso. Bien, estamos leyendo los 10 puntos del Pacto de Mayo, no los estamos tomando a la ligera, nos estamos haciendo preguntas sobre el sentido de la Argentina, el proyecto Argentina. Punto 6. Rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Un detalle, esto, las últimas palabras que padecen las provincias se agregó, porque lo que estaba era para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Yo creo que el modelo extorsivo actual es lo más real que están diciendo. Es El modelo una extorsivo, confesión, como le iba a hicieron decir votar la eso. ley base. Yo no sé, ¿No es una realmente esto, confesión si eso? realmente lo escribieron, tan locos. Una confesión de que ¿De qué? Es una locura. De lo que hace el gobierno con las provincias. vos estás diciendo que se conquistó el pacto fiscal, perdón, que Y se sí. conquistó la ley bases Y claro. a partir del modelo extorsivo actual. Pero no tengo Bueno. ninguna duda. No. Es la foto que vimos ayer. Pero no se entiende nada. Bueno, no es sé, el toma y pasó. daca. Bien, un elemento más. ¿Qué significa cuál es el sentido de la coparticipación federal? Porque hay provincias que producen menos Claro. y aportan menos, pero reciben de las que producen más. Es solidaria la coparticipación. Lo contrario, es decir, el mano a mano con lo que cada uno va con lo que produce, es decir, el mano a mano con el mercado indicaría que las provincias que producen menos reciben menos. Claro. Esa es la fórmula de Domingo Cavallo para aquella consigna de las provincias inviables. ¿Se acuerdan? Década del 90, eran muy chicos ustedes. Sí, con un dato que se repite y siempre vuelve a la conversación, que también si sos un país, a veces corresponde que algunos lugares donde es más difícil vivir, por ejemplo. Sí, donde los suelos no son tan fértiles, por ejemplo. Exactamente. Digamos, si no, podés Ahora, abandonar Tierra del Fuego, O sea, lo podés abandonar. Que o podés sea abandonar... redistributiva. El concepto Digo, un de la concepto- coparticipación se sustenta en la redistribución de los ingresos. Bueno, Solidaria. No, Es el concepto también de lo solidario y Claro. que es un sistema integral, digamos. Todo forma parte de lo mismo y también es un poco sesgado pensar que una provincia por donde está la centralidad, digamos, comercial, por ejemplo, tenga más derecho que una provincia que por ahí produce otra cosa que no necesariamente le permite esa subsistencia. Voy rápido con los últimos 3 puntos. Está Hugo Aime para charlar con nosotros, para preguntarle, bueno, ¿en qué momento está el gobierno de Javier Milei? Enseguida vamos con él, está escuchando con mucha atención, seguramente tiene algo también para decir. 3 últimos puntos. Vinculado al anterior, compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Acá hay un punto suspensivo grande como una casa. Primero, para hacer valer qué tipo de soberanía sobre nuestros recursos naturales.
Es extractivismo puro en clave colonial. Agarrás y te lo llevás y cada cual hace, las grandes potencias hacen de nuestros recursos lo que quieran. O nosotros haremos valer que son nuestros bienes naturales, que son nuestros recursos, y en función de eso un desarrollo productivo que genere más trabajo, que genere riqueza, que genere inclusión. Y un elemento más. ¿Querrá significar esto? Que aquellas provincias que tienen cláusulas de impacto ambiental las tienen que levantar. Claro. Preguntas que hay que hacerse a la hora de sentarse y dar una firma en esta refundación Y de el- la patria que quiere ¿Y el para qué, el gobierno de Pablo? Javier Milei. ¿Y el para qué, no? El ¿Para qué qué. explotamos los recursos? Así es. Punto 8. Reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal. Bueno, ¿qué significa reforma laboral? ¿Quién duda que tiene que haber una reforma laboral cuando está cambiando tanto el aparato productivo? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué es lo moderno? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que se tienen que garantizar? Eventualmente frente al avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial Pero usted, esto que va a no- reemplazar a muchos puestos de trabajo. Pero en un manual de 5º grado de un Sí. colegio, a un chico le ponen esta frase y yo le digo, che, que el profesor no fue, ¿qué es lo que están poniendo? ¿Cómo? Y claro, porque no está, no tiene, es una cosa vacía completamente. No pueden juntarse gobernadores, gente supuestamente seria, a decir reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Realmente, y yo estoy viendo que lo repartieron ellos, Adorni dio estas cosas, no se entiende nada, ¿no? Dice Fernando Cerolini que personas con secundario completo y No, adultas... en la primaria yo ya me quedé con Primaria, esta frase. perdón, En la primaria completa, no, adulta, no deberían graciosamente tomarse esto a la ligera. No puede ser. Perdón, Está además, hecho bien perdón, esto está en la ley bases. Sí, La está en la reforma ley. Pero más laboral desarrollado que está en la esto. ley bases, está desarrollada, y si algo hemos leído nosotros de esta reforma es que no es precisamente a favor de los Bueno, trabajadores ni por promueve el supuesto. trabajo registrado. Con lo cual estaría bueno que traduzcan... ¿Qué significa esto? Y sí, Pero son discusiones válidas, ¿eh? Nadie dice que no, pero son discusiones tan importantes que una cosa tan general puede inducir a pensar que lo que se suprime es esa discusión. Últimos dos. Reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Este respete a quienes aportaron es las personas que fueron expulsadas del mercado formal de trabajo, no porque no querían laburar. Personas que laburaron un montón en tareas de cuidado, en trabajos que estaban informales y que se quieren jubilar porque laburaron, porque tienen derecho Esto- también esto es- cuando llegan a una edad determinada, también poder descansar con lo mínimo asegurado. Bueno, Esto es chau es una bono, discusión. chau bono, fin. chau bono, fin. Pero además dice, Chau, bueno, moratoria. hay que respete a quienes aportaron. La ley original del gobierno era que no hubiera más moratoria. Claro, Y bueno, si ahí vos está. aportaste 15 años de 30, ¿quién te respetaba lo que aportaste? No Bueno, te respetaban nada porque buena te lo daban pregunta. para afuera. Podemos hacer una trazabilidad. Moratoria la voltearon los senadores, que en su mayoría responden a los gobernadores Que que van a estar firmando este pacto. Está bien, eso Se está van a tener que fenómeno. poner de Hay varias acuerdo. cosas. No, pero perdón. A ver, dígale a la última y yo le digo una así la hacemos completa, porque esta Bueno, otra gilada más que dicen, finalmente a ver. punto 10. Me encanta porque le gusta la discusión política más que el dulce de leche, este grupo. Sí, sí. Apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. ¿Quién puede decir que no a esto? Ahora, ¿cómo se hace? ¿Te llevas bien con Brasil, a quien le vendemos la manufactura, nuestras pequeñas y medianas empresas, donde el mercado más importante es Brasil? ¿Te peleás con Brasil o tenés una alianza estratégica con Brasil para vender lo que producimos? Pero solamente es un ejemplo, ¿eh? Nada más. ¿Qué pasa con China? Pero, Bueno, perdón, a ver, esto también invita a una discusión. Déjeme una cuestión. Yo entiendo que le votaron, se juntaron los senadores con los gobernadores y con los diputados y le dijeron, che, esto lo tenemos que sacar, esto nos conviene, esto nos conviene. Eso yo lo entiendo todo Sí. y hasta lo perdono. Ahora, hacer una especie de misa de gallo a las 12 de la noche para firmar algo que no se entiende de qué va, en un momento pésimo, con alguien que no te dice qué va a hacer y que puede salir con leyes de cualquier tipo. Yo no entiendo realmente esto. Cristina ha tenido actos en otras etapas, así medias como fundacionales, Sí. y toda la oposición no se iba a regalar ahí y decir yo te levanto la mano por cualquier cosa. Acá están yendo a un lugar a ciegas, por lo menos. A ver, la primera demostración de caída de la imagen de Milei estuvo en el acto de Córdoba, donde no había gente. Ahora lo van a hacer en la casa de Tucumán, no digo la casita de Tucumán, porque tengo amigos tucumanos Sí. que les da, sabe por dónde, ¿no? Que digan la casita de Tucumán les da mucho veneno. Pero la casa es chica. Sí. Entonces usted con un poco de gente ahí no se va a ver cuánta gente hay y no hay.
Y la hora... Los patios son grandes, los patios internos son grandes. No, afuera, digo. Sí. Tampoco está en un lugar Sí. muy que pueda haber una cosa masiva. Tampoco creo que le importe. Sí Y el digo, horario da bárbaro para decir que era una... Pero, perdón, estábamos esperando pero, perdón, algo, es no sé histórica, qué. es histórica la vigilia. Claro, En claro. Sí, la 9 de julio es histórica la vigilia en Tucumán. Déjame hacer Sí, bueno, pero una no con mirada, los gobernadores al lado, una mirada esta del es otro un- lado. Sí, a ver, rápido. Posiblemente ser algo bien genérico, bien abstracto, hace que lo puedan firmar. Porque Sí, si eso vos es te verdad. ponías a decir este tipo de apertura, este tipo de reforma, este tipo de educación, ahí sí, por eso Está bien, es pero ¿y si- sintomático lo de Pero si llega la a mandar reforma una como previsional. le mandó a Caputo, estamos con el mejor Ahora, ministro de no, no, sé pero qué, digo- como hizo en Córdoba, se la tienen que fumar. No, los digo, Es gobernadores. verdad, pero es ¿qué tan te aporta genérico. políticamente Bueno, una cosa así? Porque políticamente es el mostrar que va a haber Él sí, pero los gobernadores... ¿qué le 17 suman? gobernadores Que en esa firmen. situación que van a estar acompañando, firmando ahí, y la foto que le va a gustar. Después, y esto también es una cuestión adicional, hay que ver si esa foto al día siguiente significa algo. Claro. Que es la otra cuestión. Yo puedo juntar a un montón de gente que está conmigo y no necesariamente eso da las Por eso, señales de... Yo pienso, se dan vuelta, al día siguiente se lo llevan al Fondo Monetario, mirá, están todos de acuerdo. Y van a leer los 10 puntos y van a decir, no, lo que dice cero, no, mirá, esto la verdad es de primaria. Es que, no hay perdón, mucho para mí consenso. no, o sea, son genéricos hasta un punto estos distintas cuestiones que se Son plantean acá. genéricos a propósito. Sí, no, pero son genéricos y no son genéricos por las cosas que acabamos de mostrar, porque son temas que ya están dichos, que están sincerados por el propio gobierno. Uno, acabamos de decir, está dentro de la ley. Bueno, pero son de la gente ley base. vaga, porque si vos tenés Polela, por No, no ejemplo... son gente vaga, Vos es lees la una trampa Constitución esto. Nacional, ¿no? Y el inicio de la Constitución Nacional, uno puede decir, bueno, che, aún el que no está, discute con otro, dice que bien escrito que está esto lo compartimos, es como el himno, qué sé Bueno, yo, a algo ver, tiene. Esto no tiene nada, Yo esto parece escrito por un tipo... les pido que- esto, les pido, guardemos ganas de discutir y debatir todo esto porque tenemos varios días por delante y un partido de la selección. Así que guardemos ganas de discutir todo esto. Digo, quisimos hacer un esfuerzo de repasar estos 10 puntos para que no se tomen a la ligera, porque dice, como dice Irina, sostienen un montón de cosas, un montón de situaciones. Y en el fondo, la intención, como les explicaba Pablo Ibáñez, de mostrar cohesión.